pero muy buenos días. Bienvenidos Carmen, Daniel. Estamos en este domingo 4 de diciembre compartiendo Aula ICB. Le vamos a dar unos instantes para que los hermanos se puedan ir sumando al aula. De mientras nosotros acá haciendo fuerza por la selección argentina. Muy futbolero para aquellos que nos están mirando desde afuera, los argentinos en general, así que sépannos entender. Hay clima de mundial en todas las personas acá en Argentina. Acá estamos con Carmen y con Dani disfrutando de esta aula ICB. Sería bueno saber desde dónde nos están viendo, siguiendo. Veo que comienzan a añadirse cada uno algunos saludos, ya entraron a caer. Ahí Alberto Petroni, ¿cómo estás? Dice, buenos días, estimado. Bueno, buenos días para todos los hermanos. Ahí te veo, Rosa, te veo Silvia Pérez, la pastora Rosa, la profeta Silvia Pérez, a mi esposa Silvia, la profeta Silvia ahí desde casa, a mi hermano Juan ahí desde Orlando, algunos que no estoy reconociendo. Alguien me dice acá, bendecido domingo. Nidia Vargas también, bienvenida para vos, bienvenida mi hermana. Decinos, Nidia nos dice, estaba por preguntarte desde dónde, nos dice desde Costa Rica. Un abrazo a la distancia, un abrazo para vos, una alegría tenerte con nosotros acá compartiendo. Estoy viendo que llegó también Moisés. Juan dice saludo desde Orlando, Florida. Moisés nos dice que empiece lo bueno. Bueno, gracias Moisés por tu ánimo siempre. Hola, muy bienvenidos para todos ustedes. Y disfrutando acá, mi esposa dice bendiciones para todos. Valeria Saavedra, no sé Valeria desde dónde nos estás viendo, dice bendiciones. Sandra también, si nos cuentan, estoy viendo algunos que habitualmente no comparten con nosotros el aula, bienvenidos a ustedes. Si nos quieren escribir desde dónde nos ven, excelente. Bien, 4 de diciembre, dije... ¿O dije 4 de noviembre? Me parece que dije 4 de noviembre, me parece que dije 4 de diciembre. Estoy un mes atrasado. Bueno, 4 de diciembre del 2022, disfrutando del estudio de Colosenses. Hoy en el nudo de la carta, en una parte extraordinaria que lo va a describir a él. Todos los que somos y vivimos bajo esa luz, ese encandilamiento de su persona, aquellos que admiramos la persona de Cristo, hoy vamos a disfrutar a más no dar, ¿sí? Porque hoy el apóstol Pablo, justo estamos en el pasaje donde nos va a hablar del Cristo eterno, para nosotros el Cristo presente, ¿sí? El Cristo vigente en todas las cosas. ¿Cómo estás, mi hermano Hugo? ¿Cómo estás, pastor? Un gusto poder verte y que compartís con nosotros acá. Valeria nos dice que nos ve desde Reconquista, buenísimo. También Ezequiel Amaral, te bendigo mi hermano, muy bienvenido a esta aula ICB. Bien, y repasamos un poquito mientras disfrutamos los mates que acá mi asistente hoy, Daniel, nos está cebando, estamos compartiendo. Estamos en Colosenses capítulo 1, verso 15, pero hacemos un breve repaso, ¿sí? Hoy vamos a hablar, le podríamos titular el fundamento de la vida crística. Es el Cristo, es la esencia del Cristo eterno. Vamos de nuevo.
La declaración que engloba lo que vamos a ver hoy es que el fundamento de la vida crística es la esencia del Cristo eterno. Vida crística, por ahí algunos le llaman vida cristiana. Yo me quiero separar un poquito de aquello, no es vida cristiana lo que hago alusión. No estoy hablando, cuando hablo de vida crística, no estoy hablando de un conjunto de normas y parámetros morales. Estoy hablando de algo muy superior, mucho más elevado. No estoy hablando de lo que es correcto para la sociedad desde el punto de vista de la filosofía cristiana, de la concepción cristiana de la vida. Bienvenida, Blanca. Ya me llamaba la atención, Blanca. En cualquier momento llegaba Blanca. Estamos compartiendo acá. Muy bienvenida. Gracias. Cuando hablo de vida cristiana, ¿por qué? Porque vida cristiana es muy genérico, ¿no? La gente relaciona el término vida cristiana con principios morales, prácticas de vida, cosas que otros juzgan correcto. Hay por ahí un término que la semana pasada abordamos, que es el tema de guardar el testimonio. Gente que se dedica a guardar el testimonio termina escondiendo debilidades en su vida en lugar de vivir una vida abierta, disfrutando quién es en Cristo. Entonces, cuando hablo de vida crística, no me refiero a la vida cristiana, sino a algo muy superior, a la vida de Cristo a través de nosotros, a la vida de Cristo. Cuando digo vida crística, por eso tomamos este término de algún otro campo, de un campo más filosófico, digamos. Cuando hablo de vida crística, estoy hablando de la vida de Cristo a través de nosotros, a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de vida, porque tenemos la convicción, ¿sí?, y el pensamiento que nos gobierna es que compartimos la naturaleza de Cristo en nosotros por el Espíritu. Ese pensamiento al que accedimos por revelación del Espíritu, por contemplación de la vida espiritual y de la Escritura, llevados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo a estas conclusiones. Entonces, cuando hablamos de vida crística, ¿de qué hablamos? De la vida de Cristo a través de nosotros, ¿sí? No solamente de ciertos principios y cosas correctas. Bien, entonces, la vida crística es la vida de Dios desde el espíritu del hombre. Dios está presente en el espíritu del hombre cuando el apóstol Pedro se levanta en el Pentecostés y dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel no había dicho: derramaré mi espíritu sobre los que creen. El profeta Joel había profetizado algo muy superior: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. ¿Qué sucede? Muchas personas están dormidas a estas verdades del espíritu, que se despiertan a través de la fe en la persona y obra de Cristo, en el descubrir de la vida de Dios presente en el ser humano, en cada hombre, en cada mujer, en cada hijo de Dios. Bien, entonces, cuando hablamos de vida crística, hablamos de la vida de Cristo a través de nosotros. Lo repetí muchas veces porque es importante fijar estos términos, ampliarlos, ir un poquito más profundo que lo que conceptualmente se maneja en las congregaciones en general, porque el resultado de aquello evidentemente no es bueno. No es bueno. La semana pasada hablamos mucho de esto, de qué significa guardar el testimonio. Antes de seguir con el repaso, quiero aprovechar y decirle a los hermanos, invitarlos a sumarse, a suscribirse al canal de YouTube, donde estamos subiendo. Por ahora no estamos haciendo el vivo ahí del aula ICB, estamos subiendo los materiales una vez que terminamos, ¿sí? Hoy seguramente a la tardecita acá para nuestro país va a estar subido este material ahí en el canal de YouTube. El canal se llama Cristo a Full Comunidad Global.
El propósito del canal es justamente poder relacionarnos, ir achicando la distancia que está en la mente, ¿sí?, de las personas. Hoy tenemos en internet y en el nivel de comunicaciones que podemos acceder, hoy tenemos la posibilidad de estar muy próximos, muy cercanos, ¿sí? Seguramente voy a intentar, con la aprobación de ustedes, por supuesto, algún contacto con aquellos que están más lejanos, ¿sí?, un contacto privado, no a través de la red, sí usando todos los medios del internet, como para poder acercarnos y estrechar y ser parte de esa comunidad global. ¿Por qué? Porque, como decimos, una gaviota no hace verano, ¿eh? Lo decíamos en alguna de estas clases pasadas. O sea, separados, sueltos, hoy entendemos por el Espíritu de Cristo que Cristo es una construcción colectiva desde el ser, desde el espíritu del hombre. Así que vamos a ir acercándonos, vinculándonos, y la idea es ser un espacio de intercambio y edificación mutua. Porque ¿cómo se edifica Cristo? Lo decimos también hasta el cansancio acá. Se edifica Cristo con lo que de Cristo hay en mí puesto en tu vida, y con lo que de Cristo hay en tu vida transferido a mi vida, transferido a mi vida. Nosotros no hablamos de impartición. La impartición sobre nuestra vida la hizo una vez y para siempre el Espíritu de Dios, cuando impartió la vida de Cristo en nuestro espíritu, cuando activó lo que estaba en nuestro espíritu y despertamos, ¿sí? Porque ¿qué le puede impartir Cristo a Cristo? Si hablamos de transferencia, ¿qué le puede impartir el Cristo que te habita al Cristo que me habita? Por eso no hablamos nosotros en este nivel de plenitud, ¿sí?, en este tiempo de plenitud, en esta elevación de la fe ya salida, liberada de una fe religiosa. No hablamos de impartición, sino hablamos de transferencia, hablamos de edificación mutua. Bien. Y siguiendo con el repaso, podemos dividir la carta a los Colosenses en dos tramos. Capítulo 1 y 2, ahí tenemos el fundamento de la vida crística, y en el capítulo 3 y 4 tenemos la manifestación de la vida crística. O sea, ahora vamos a ver toda la parte doctrinaria, de enseñanza, vamos a poner el fundamento filosófico, escritural, bíblico, conceptual, de pensamiento. Pero luego esa elevación del pensamiento nos tiene que llevar a un nuevo nivel de manifestación de lo que hay en nosotros, ¿sí? A un nuevo nivel de manifestación de lo que hay en nosotros. ¿Por qué Cristo no se manifiesta en toda la dimensión de lo que somos y estamos aún en nuestra vida? Porque todavía este Cristo reinante, gobernante en el espíritu nuestro, tiene que transitar las aguas tumultuosas, tempestuosas de nuestra alma, que está asignada, marcada por aprendizajes, experiencias, transmisiones culturales, mucha herencia religiosa, mucho dogma, mucha herencia familiar, mucha formación del pensamiento de filosofías varias de este mundo. Entonces, por ahí tiene que transitar todo lo que pertenece a la vida del espíritu, y la verdad es que ahí es donde a veces en algunas áreas de la vida naufragamos con respecto a manifestar, a evidenciar, a dejar ver la vida del Cristo en el que somos, ¿sí? La vida del Cristo en el que estamos. Por eso es importante darle, ¿qué tiene la centralidad del alma? En la centralidad del alma está el pensamiento. Nosotros concebimos alma, para verla de una manera más actual, no tan funcional al espiritualismo, concebimos el alma como la dimensión alma-mente,
¿sí? Alma-mente. Cuando hablamos de alma o hablamos de mente, hablamos de lo mismo, porque para hablar de alma, explico un poquito esto que es más antropológico, ¿sí? Desde el punto de vista teológico, es más cómo es el hombre. ¿Qué es el alma? El alma es como el alma es el asiento de nuestra personalidad, cómo nosotros sentimos, pensamos y hacemos, actuamos, como decís vos, Carmen. Eso es el alma, como nosotros pensamos, sentimos y hacemos. Ahora pregunto, ¿usted con qué siente? Y algún romántico me dirá con el corazón. Y está científicamente probado que sentimos con nuestra mente, que tiene aunque no es lo mismo, tiene su expresión física, material, en su mayoría en el cerebro. ¿Sí? Está claro que este cerebro humano, que hoy la neurociencia a grandes rasgos lo divide en tres partes, en cuanto a lo rudimentario, a la emoción, percibe las emociones desde la mente, ¿sí? Entonces nosotros no es que sentimos con el corazón, es una expresión romántica decir sentimos con el corazón. Es más, muchas veces la Biblia habla del corazón en el sentido, de del alma, ¿sí? Del alma, en el sentido de la mente. Por ejemplo, un corazón no regenerado, que no alcanza la medida de la mente de Cristo en muchos de los aspectos de su vida, es aquel corazón que, según Jeremías dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Es aquel que dice el mismo Salomón: guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, ahí está hablando del alma. Pero en otros pasajes, corazón significa en la Biblia no alma, sino espíritu. ¿Sí? En otros pasajes, corazón es espíritu. Entonces, cuando el hombre habla de corazón, pensando en lo que uno siente, ¿sí? Eleve, por favor, usted, si está pensando de esta manera, eleve, por favor, usted su concepto, su postura. Cuando hablamos de con qué sentimos con nuestra mente. ¿Ok? Y tenemos el tema en general de la carta a los Colosenses. Estamos en un repaso que ya no es tan breve. El tema en general de la carta a los Colosenses es la plenitud en Cristo. La plenitud en Cristo. Estamos completos en Él. ¿Qué significa esto de estar completos en Él? Estoy viendo algunos más que están pasando por el aula. Saludos a Delma, a Luis, a Juan Marcos, bueno, algunos más que están transitando por el aula. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna opinión, algún aporte para hacer, yo voy a intentar, si es pregunta, darle una respuesta o dar un lugar, si es una opinión, para que puedan, lo voy a leer, así que escriban ahí. Sobre el canal de Comunidad Global, Cristo a Full Comunidad Global, le pido que nos ayuden a compartir los mensajes que aparecen ahí, ¿sí? Que van a ser subidos a la red, y a difundir, y que por favor se suscriban, así tienen ustedes el aviso de cada vez que se está subiendo algún material. Vamos a hacer así, semana a semana vamos a ir subiendo el material que hacemos en vivo, pero también 2 videos más de estudios anteriores, cosas que ustedes puedan estar recordando
todas estas cuestiones que vamos recibiendo desde el aula ICB. Bien, y lo que hoy tenemos para ver es en el capítulo 1, del verso 15 al 20, el fundamento de la vida crística, que es la esencia del Cristo eterno. ¿Cuál es el fundamento de la vida crística? ¿Cuál es ese fundamento de lo que entendemos hoy, en este día de plenitud? Es el propósito de manifestar al Cristo en el que somos y en el que estamos. Bien. Verso 15 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Oramos esta mañana. Padre, honramos tu vida con todo nuestro corazón, honramos tu existencia, honramos lo que de vos hay en nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, te rogamos, por el Espíritu de Dios, vos nos ayudes a comprender las verdades del Espíritu que brotan de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu nos conduce a entender, a conocer, a que iluminen nuestra vida para poder expresar al Cristo eterno en el que somos, del que estamos hechos, en el que hemos sido fusionados indivisiblemente por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, tengo acá algunos mensajes, pero alguna dificultad para poder verlos. Bien. Dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando habla de Él va a hablar de Cristo, ¿sí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien, capítulo 1, verso 15 en adelante. Otra de las formas de titular el pensamiento de él, el pensamiento del pasaje en este día. Estoy pensando más rápido de lo que estoy hablando. Ahora van a entender por qué lo digo. Podría ser titulado Él es. Él es. El pensamiento de esta mañana, el pasaje, podría ser titulado Él es. Y cuando digo Él, sepa que estoy hablando de Cristo. Cristo es. Cristo, esta manifestación del Dios eterno manifestado en el hombre, ¿sí? Eso es Cristo. Cristo es la experiencia humana de Dios y la experiencia divina del hombre, ¿sí? Eso es Cristo. Cristo es la persona de Dios, ¿sí? En unión indivisible con el hombre. ¿Quién es Él? Y la respuesta que brota de este texto es: Cristo es el fundamento eterno del todo Dios. Cristo es el fundamento eterno del todo Dios en relación con el hombre. 7 verdades esenciales del fundamento de la vida crística, ¿sí? De este fundamento que es Cristo. Hoy vamos a ver
7 verdades esenciales, si el tiempo nos ayuda, porque estamos un poquito, vamos a tener que ir rápido, pero no tanto. Vamos a disfrutar esta mañana de conocerlo y entenderlo. Ruego a Dios, lo hice antes, no como una formalidad, sino muy genuina, sinceramente. Ruego a Dios que Él alumbre nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, nuestra comprensión, nuestra luz de Él en nosotros. Bien. Y la expresión que se repite una y otra vez en el pasaje es Él es, Él es, Él es. Por eso podría ser el título del pasaje en general. Él es. Y la expresión ahí es el verbo griego estin. Así está escrito en esta repetición, todas las veces que aparece en estos versos que leímos. Él es. Significa Él está siendo, porque en realidad el término, el verbo ser, que en el idioma griego, esto lo he dicho muchas veces, pero también es importante para entender, en el idioma griego el verbo ser y el verbo estar son uno mismo. O sea, es este verbo, ser y estar es uno mismo. Es igual que en el idioma inglés. Nosotros en el castellano lo tenemos desdoblado, o sea, ser y estar. Por eso nosotros decimos que estar en Cristo es ser en Cristo. Ser y estar en el idioma griego en el que fue inspirada la Escritura es la misma palabra. Y está en un modo verbal que en el castellano no lo tenemos tampoco, pero también existe en el inglés. Es un modo verbal que se llama presente continuo. Presente continuo, que es algo que se comprende o sucede en un momento determinado y que repercute de manera permanente, ¿sí? Esto es un presente continuo. Esa es la conjugación del verbo ser, estar, en este pasaje. Por eso, la mejor forma de traducirlo es hasta un error en castellano, nosotros no hablamos así. ¿Cuántos de ustedes escucharon la expresión estar orando? ¿Cuántas veces la decimos nosotros? Es una herencia misionológica del protestantismo anglosajón. ¿Por qué? Porque en el castellano nosotros no hablamos nunca así. Estar orando. No, estar orando es una mala expresión. ¿Qué decimos en el castellano? Voy a orar o vamos a orar. Pero estar orando, así se expresaban los misioneros anglosajones. ¿Por qué? O sea, en el caso de mi iglesia tradicional de fundación en la ciudad de Santa Fe por un misionero galés, ¿sí? Ellos hablaban el castellano, pero como hablaban su inglés, ¿sí? Pero como el tiempo no existe, el presente continuo existe en el inglés, pero no en el castellano, ellos decían estar orando. Pero la expresión que usamos nosotros es vamos a orar, ¿sí? No vamos a estar orando. Entonces, lo que yo voy a explicar ahora es un error gramatical en el castellano, pero es la mejor forma de comprenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ausencia de este modo verbal en el castellano. Ausencia de la conjugación en presente continuo. Esto es más técnico, pero es interesante, es interesantísimo. El verbo ser o estar acá es Él está siendo. Él está siendo. O sea, Él está haciendo y presenta algo que, para comprender qué significa eterno, es fundamental en nosotros.
¿Qué es algo eterno? Porque el hombre que, en términos teológicos, no se puede terminar de despegar de su experiencia terrenal y temporal, física, material, que está regida por dos factores, tiempo y espacio. ¿Sí? Lo físico y material tiene dos factores fundamentales para ser entendido, que es tiempo y espacio. Pero la dimensión del espíritu no se entiende en términos de tiempo y espacio. Por eso nosotros hablamos todavía de cuestiones espirituales en cuestión de espacio. Por ejemplo, que la presencia baje. ¿Baje dónde? Que se manifieste es una cosa, pero que baje, que venga, ¿dónde? Esto es cuestión de espacio. Esto es por la mente finita del hombre. El otro problema que tiene el hombre es comprender desde lo físico material, desde nuestra experiencia natural, la cuestión del tiempo. ¿Qué es algo eterno? Entonces el hombre descompuso esto en eternidad pasada y eternidad futura. No existe una eternidad pasada y una eternidad futura. Lo eterno es eterno. Pero ¿cómo podemos describir desde nuestra mente o experiencia tan limitada, finita, lo eterno? Para sintetizar lo eterno, nosotros podríamos decir que lo eterno es el ahora. ¿El qué? Es un presente permanente, inagotable. Nosotros sabemos, porque el tiempo en la experiencia natural se va extinguiendo, ¿sí? O sea, este momento ya pasó. ¿Se entiende? Pero en la eternidad no. Es un presente permanente. Todas las cosas están en él. Esto es muy importante para entender. Cuando el hombre piensa, en términos teológicos, piensa en función de su experiencia finita, limitada, y habla de la pérdida de la salvación, por ejemplo. Claro, porque si vos mañana, hoy recibiste a Cristo, fuiste plantado en la cruz. Pregunto, el sacrificio de la cruz, que se manifestó en un momento de la humanidad, ¿pertenece a dónde? A la eternidad. ¿Qué dice 13:18 de Apocalipsis? Que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, que pertenece a la eternidad. Deja entender que en Apocalipsis 21, la Escritura, que las llagas de Cristo van a existir por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la inmolación de Cristo pertenece a la eternidad, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos que es la eternidad para nosotros, para que nosotros lo podamos percibir? Un presente, un ahora. Entonces, ¿en qué momento vos algún pecado tuyo te puede sacar de ese momento de eternidad? Nunca. Todos tus pecados y los míos y los de la humanidad han sido juzgados en la cruz del Calvario. ¿Cómo vamos a pasar por ese momento de eternidad? Eternidad es un presente, un ahora, siempre. ¿Sí? Estás gobernando con Cristo, es una hora, siempre. Por lo tanto, la verdad del Espíritu, las verdades eternas, el pacto eterno, el Dios eterno, el Evangelio eterno, la salvación eterna, la vida eterna, la palabra eterna, ¿cuándo van a cambiar? ¿Van a pasar? ¿Van a terminar? Porque es un ahora de Dios. Entonces esto que se predica tanto, el momentum, no existe, hermano. No existe. Cuando vos tenés comprensión de la eternidad, todo el equipamiento de la eternidad está disponible para vos. No es que se abre. La gente habla hoy en términos antiguo testamentario, por ejemplo, de cielos abiertos. ¿Qué cielos? Los cielos fueron abiertos cuando Cristo resucitó para nosotros, y de ahí en más, ¿cuándo se cerraron? Si estamos en un pacto que es eterno.
Ni siquiera es nuevo pacto, es un pacto eterno. La progresión de pactos es los 3 pactos principales. No vamos a mencionar los 8. Los 3 pactos principales. La ley, el nuevo pacto, la gracia y el pacto eterno, la plenitud. ¿Sí? Esa es la progresión de pacto. Si estamos en un pacto de naturaleza eterna, si estamos en el Cristo eterno, ¿cómo es el ahora nuestro? Meter todas estas verdades de la eternidad en la dimensión físico-material tienen que ver con la capacidad de nuestra alma de entender, capturar lo eterno y manifestarlo, mi hermano. ¿Vos querés decir algo desde hoy? Te me salí de la vaina, Lo que yo entiendo sería que es completo, realmente eterno es completo, realmente. Por eso habla realmente que cuando cayó el Espíritu realmente en el Pentecostal fue completo sobre toda carne. Entonces él habla realmente que no es realmente como él es completo, lo tenemos todo en Cristo. Por eso habla de la plenitud. Por eso dice que realmente que aún realmente hablaron de distintos idiomas, que para Dios, para todo, Dios es completo para todo realmente, al que suponer en todo el mundo realmente Él está realmente, porque Él realmente es gracia que Dios sobre todo. Eso es lo que yo veo, por eso habla de la plenitud, de completo. Su espíritu está sobre toda carne, pero mira, por cuanto, te leo solo el texto 19 del texto de hoy. Sí. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda plenitud, todo pleroma, toda plenitud, la completitud de Dios habitase en Él. Entonces, ¿y vos dónde estás? ¿Vos estás en Él o no? Sí, estamos en Él. Entonces, esta expresión ser está presentando la esencia del Cristo eterno, lo que es el Cristo eterno. En términos, cuando hablamos de eternidad, entonces hablamos en términos presentes para nosotros. Y decimos, yo existo, yo soy. La religión tiene unos dramas para entender esto terrible, porque ¿qué está hablando de la eternidad? Es después que nos vamos a morir. No, la eternidad es ahora. Cristo lo entendía bien, Jesús. Cristo en los días de su carne lo entendía bien y lo expresó. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. O sea, él lo manejaba muy bien. Casi un bonus track. Esto es un extra para nosotros, algo. A ver, dice Moisés, la eternidad no es asunto del futuro, sino que es un siempre presente. Así es, totalmente. Es un presente para nosotros. Mi hermano, el tema es meter eso tan infinito o eterno en nuestro hoy y ahora, en nuestra temporalidad. ¿Sí? Y para eso tenemos un procesador, haciendo una similitud con la computación, un procesador que necesita ser más ágil, necesita ser más rápido. Como Cristo lo sabía esto, el apóstol Pablo lo entendió y lo transmitió en 1 Corintios 1:16, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, hay que cambiar el procesador. Hay que cambiar el procesador. Acuérdense, mente-alma, hablamos en lo antropológico en cuanto a la construcción, la constitución del ser. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir que tenemos a nuestro acceso el alma de Cristo. ¿Sí? Como Él piensa, siente y hace. No la nuestra. No la que nosotros entendimos y adquirimos por nuestras creencias limitantes, sino la expansiva, la que se eleva, la que empuja límites.
porque en realidad en la dimensión de donde es no existen los límites. Si tenemos el alma de Cristo y decimos el alma como definición es el asiento de nuestra personalidad, significa que somos en Él y que existimos en Él. Entonces el verbo estin, o el verbo ser o estar, en el presente continuo tendría que ser traducido Él está siendo, que es lo mismo decir yo existo o yo soy. No voy a alcanzar a dar todo el material en esta clase, pero vamos a seguir en la clase sucesiva. Me quiero detener en algo que uno de nuestros participantes del aula, uno de nuestros compañeros de aula, pero a la distancia, ya desde Orlando, me manda en un archivo privado en el Messenger. Me manda un artículo bastante interesante hace 2 o 3 días, donde explicaba que en los idiomas que fue escrito, que hoy en la cultura latina dominante, católico, según la interpretación católica, se traduce en el INRI, ¿no? En la inscripción INRI, como este es el Hijo de Dios, porque en latín era la expresión. Pero dice que también fue en otros idiomas. Entre esos idiomas fue en el idioma hebreo escrito. En el idioma hebreo, el texto que decía este es el rey de los judíos formaba un acróstico. O sea, ¿qué es un acróstico? Con las iniciales de cada palabra formaba un acróstico, y el acróstico en el idioma hebreo, con la inicial de cada una de estas palabras, este es el rey de los judíos, por eso era tan ofensivo para todos ese cartel. Eran palabras ofensivas. Sí, era el nombre, componía el nombre santísimo de Dios, Yahvé, como ni siquiera los hebreos lo mencionaban, sino como lo escribían, ¿sí? Ni siquiera se mencionaba. ¿Qué significa? Nosotros vamos a Éxodo 3:14, significa yo soy. Por eso cuando Juan, el apóstol Juan, un entendido, un adelantado de su tiempo, el hombre, el único de los 12 que no solo vio, sino que participó de la plenitud, que vivió más allá del año 70 después de Cristo. Los otros apóstoles murieron antes, ¿sí? Este hombre escribe y describe a Jesús como el yo soy, como el Jehová, el Yahvé, ¿sí? Y en una y en otra oportunidad, 7 veces, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy. ¿Qué está declarando? Jesús comprendía que Él era el Cristo encarnado, ¿sí? Y Él se presentaba como el yo soy. Este conocimiento alcanzado por Él, por el Espíritu, en su vida, lo lleva a la hora de consumación de todas las cosas, a presentar el sacrificio, a inmolarse y presentar el sacrificio por toda la humanidad. Y el Padre lo glorifica resucitándolo de los muertos, ¿sí? Él sabía perfectamente quién era, solamente como modo de recordación. Cuando se presenta a Judas y le da un beso, y los alguaciles lo quieren prender y preguntan ¿quién es? Deben haber preguntado, qué sé yo, me imagino en la escena, ¿quién es? Judas le da un beso
le dice a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Pero dice a los alguaciles, a los que venían a prenderle, a los soldados del templo eran los alguaciles. Les dice, yo soy. Y dice que caen hacia atrás. Porque Él se da a conocer como el Dios eterno. Gracias, Juan, por tu aporte, que pudimos soltarlo hoy. Tenemos acá otro Juan, a Juan de Lima, Perú. Dice, saludos desde Lima, Perú, aprendiendo más sobre el preterismo. Te bendigo, Juan, y Dios quiera que encuentres respuesta como lo pudimos encontrar algunos de los que estamos participando acá. Bien. Estamos, entonces, Él es. Y a partir de esto, de lo que Él es, como el apóstol Pablo lo presenta, con 7 declaraciones, ¿sí?, que nosotros le llamamos verdades esenciales. ¿Por qué esencial? Porque responde a la pregunta de quién es Él. ¿Sí? Verdades esenciales del fundamento de la vida crística. Bien, número 1. Primer verdad esencial. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿quién es Él? La imagen del Dios invisible. Y esta verdad esencial de quién es Él, esta verdad que pone fundamento a la vida crística, usa 2 expresiones, la expresión imagen y la expresión invisible, que yo quiero tomar y rescatar del texto. Seguramente no vamos a alcanzar a explicar las 7, solo entramos en la primera, vamos a seguir la semana que viene explicándolas, pero ahora vamos con la primera. La imagen, ¿quién es Él? La imagen del Dios invisible. Imagen, la expresión imagen en la escritura tiene 2 traducciones en el idioma griego, tiene 2 expresiones griegas. La que aparece acá es la palabra eikon, de donde en el castellano nosotros tomamos la expresión ícono, ¿sí? Y la vinculamos al primer mandamiento de la ley, no tendrás imagen, pero Él es la imagen, Él es lo que se puede ver, Él es una imagen. ¿Quién es Cristo? Cristo es la imagen, el eikon. ¿De qué? Él es la imagen, lo que se puede ver del Dios invisible, de lo que no se puede ver. A ver, es extraordinario. Él es la principal, primera, fundamental fuente de revelación de Dios. ¿Quién es Cristo? La principal, la primera en orden de importancia, fuente de revelación de Dios. La expresión invisible es ahí un término griego aoratos, lo que no se puede ver. Él es la imagen, lo que se puede ver de lo que no se podía ver. Y me quiero remitir a un pasaje de la Biblia que es extraordinario, pero que en la mayoría de las iglesias se han enseñado con una concepción, con una comprensión muy básica y elemental. ¿Sí? Juan capítulo 14. Porque pareciera ahí que Jesús habla de que en el futuro o en el cielo, esto es el entendimiento religioso. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a la transmisión. El entendimiento religioso nos dice que las moradas del cielo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, como que
en el cielo, en una eternidad, ni siquiera cielo como lo entendemos nosotros, sino como lo entiende la religión. Una vez que partimos de este mundo, vamos a una eternidad, ya estamos viviendo, experimentando la eternidad, vamos a una eternidad que es la casa del Padre, y ahí en esa casa del Padre hay muchas moradas. Bueno, ese es un entendimiento básico, no digo que esté mal, digo que es básico, hay un entendimiento superior. La casa del Padre es una dimensión del espíritu del hombre. ¿De dónde vive el Padre? Y hay muchas moradas, hay muchas, tiene muchas formas, tiene muchas... Pero escuche el texto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi hermano, la mente estrecha del hombre tiene que ser preparada, ensanchada, empujado sus límites por Cristo mismo. Si la revelación de Dios no estaría sobre nuestra vida, las verdades del reino y del Espíritu serían totalmente incomprensibles, inalcanzables para nosotros. Tendríamos la mente acomodada al molde o modelo de la religiosidad como máxima expresión del hombre. No, la mente nuestra tiene que estar acomodada a la mente de Cristo. Dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? No está hablando de la muerte después, está hablando de el conocimiento del Padre en nosotros. No está hablando de la muerte, está hablando del conocimiento del Padre. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega al conocimiento del Padre si no es por Él. Mira, Juan Manuel Magallán dice que te está viendo. El esposo de Carmen, te bendigo, Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega al conocimiento del Padre si no es por el Hijo, por Cristo. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pablo, algunos años después, escribe de esta conversación que tiene Jesús con Tomás y con Felipe, y seguramente con los otros escuchando, con Juan y con los otros escuchando, pero dice él: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y me habéis visto. Y Pablo dice, él es la imagen, lo que se puede ver del Dios invisible, de lo que no se puede ver. ¿Quién había visto al Padre? Nadie, jamás, nunca. Nadie, jamás, nunca. Felipe le dijo: Señor, fíjense que el tema es este, no es el cielo después. No dijeron: oh, ¿cómo van a ser las calles de oro, el mar de cristal? Y todo eso son figuras que los hebreos entienden bien y nosotros lo queremos aplicar literalmente. No existen ni las calles de oro ni el mar de cristal, hermanos. Son figuras, símbolos, de acuerdo a la profecía hebrea. Pero bueno, si usted quiere pensarlo de esa manera, piénselo de esa manera. Pero escuche, por favor. Existe el todo Dios, y no me preocuparía si tiene calles de oro, de diamante, de cemento. No. Es el todo Dios. Bueno, volvemos de nuevo al texto. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, Él es la imagen del Dios invisible.
Él es lo que de Dios se puede ver. Él es lo que se puede ver de lo que no se ve, la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y para los que no veían al Padre, vamos hoy, vamos a traspolar hoy esta verdad, porque hoy Cristo es en nosotros y a través de nosotros, vamos a ponerla a esta verdad. Puedo ver a Dios en tu vida. Y el que no ve a Dios en la vida de su hermano, porque somos cabeza dura todavía, porque no nos cayó no nos amaneció el despertar del Espíritu. El que todavía ve un manojo de carne, y yo sé que a veces hay que hacer un gran esfuerzo para ver a Dios en el otro. Pero el que no ve a Dios en el otro, el que no veía a Dios en Jesús, ¿cómo podía ser? Observa. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Cuando la multitud sigue el milagro, extraordinario, el show de Jesús, extraordinario, y lo siguen acá, allá, y Jesús le dice, ustedes me buscan por el show, por el pan que perece, no por el pan que a vida eterna permanece. Coman mi carne, beban mi sangre. Y empezó a decirle cosas que chocaban con la cultura hebrea. Entonces la multitud se fue, 5.000 hombres, mujeres y niños aparte, se fueron. Y Jesús los mira a los 12. Yo estimo con un corazón quebrantado, porque la multitud estaba todavía oscurecida, dormida. Y lo mira a Pedro y lo mira a los 12 y le dice, muchachos, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dice, ¿a dónde vamos a ir si vos tenés palabra de vida eterna? Si vos nos estás dando el pan que a vida eterna permanece. Si nosotros queremos comer tu carne y beber tu sangre, aunque todavía no lo entendían bien. Las palabras que yo hablo, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, hablo la palabra y hace las obras. Entre su hablar y su hacer, su manifestar, había una coherencia absoluta. Porque Él había entendido, comprendía, Jesús, el Cristo en los días de su carne, comprendía exactamente quién era y para qué estaba. Si no podían ver al Padre a través de su vida, lo que Él manifestaba, lo podían ver a través de sus palabras y a través de las obras. Mi hermano, cuando hoy la gente no puede ver a Dios, porque esto de la vorágine de la vida, de la existencia humana, carnal, de la mente entenebrecida, el alma animal, terrenal y diabólica, como dice Santiago, con esa forma, no puede percibir a Dios en el otro, lo puede empezar a percibir. ¿Por qué? Por las palabras y por las obras. La segunda palabra para imagen es la palabra carácter. El carácter, como nosotros le llamamos, la esencia, se puede ver solo a través de las acciones, no a través de las acciones. Entonces, lo que de Dios hay en vos se puede ver a través de ¿qué? De nuestras acciones. Exhibamos al Padre en el que somos, en el que existimos, con el cual Cristo nos reconcilió, nos fundió y nos fusionó y nos entregó, ¿sí? A través de nuestras acciones.
¿Qué es Cristo hoy entonces? El Cristo eterno, porque dijimos que hablamos de eternidad en términos de un presente permanente. ¿Qué es Cristo hoy? Cristo es lo que de Dios se puede ver en todo. En todos. La imagen del Dios invisible. Aplicación para nuestra vida hoy. Tengo que terminar. Se me termina el tiempo. Voy con uno más. Aplicación para nosotros hoy. Exhibamos al Cristo en el que somos. Que nuestra vida crística irradie una luz tan fuerte desde nuestra existencia que otros puedan ver a Dios en nuestras palabras y acciones, como lo era en la vida de Jesús. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos al verso 15, porque pudimos explicar solamente una expresión. La segunda expresión que está en el verso 15 es el primogénito de toda creación. Necesito tiempo para explicar esto. Bueno, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Cristo? La imagen del Dios invisible, o sea, Cristo es lo que de Dios se puede ver en el todo. Pero cuando hablamos acá el primogénito de toda creación, Cristo es el primogénito de toda creación, la expresión primogénito ahí es protócocos. Dijimos que Jesús se manifiesta a su generación como el unigénito, Hijo de Dios. ¿Qué significa unigénito? El único hijo nacido de Dios. Entonces Jesús se manifiesta en aquel tiempo de tremenda oscuridad como el único hijo de Dios. Eso significa unigénito según Juan. Pero cuando Él resucita, Él muere como el unigénito. Pero cuando resucita entre los muertos, Él resucita no como el unigénito, sino como el primogénito, el primer hijo de muchos otros. No se puede ser el único hijo y el primogénito. O sea, Él se manifiesta primero como el unigénito, luego muere como el unigénito, resucita como el primogénito. Cristo es el primogénito Hijo de Dios, y la expresión primogénito es muy interesante. Y nosotros todos somos una nación de primogénitos, según Hebreos 12. Esto, vaya al estudio de Hebreos 12 en las redes y lo va a poder ver, que hemos hecho hace un par de años atrás. ¿Por qué nosotros somos una nación de primogénitos, según Hebreos 12? No recuerdo el versículo exacto, pero habla del monte Sinaí en contraste con monte Sión, la ley con la gracia, y habla de que nosotros nos acercamos como a una nación de primogénitos. ¿Cómo es que somos una nación de primogénitos? Porque nosotros estamos en el primogénito. ¿Y el primogénito cuánto es? ¿Muchos o uno? ¡Uno! ¿Quién es? Cristo. Y nosotros estamos en Cristo y somos en Cristo, diversa manifestación del Cristo que es. Recuerden, Cristo es hoy una construcción colectiva. ¿Sí? De ahí la importancia de vincularnos, de la comunión práctica y operativa. Él es el primogénito de toda creación. La expresión primogénito en el idioma griego es protótokos. ¿Qué viene? Protos viene de noble, de primero, de primeramente, de principal, de influyente, de mejor. Él es el prototipo, Él es el protónico, Él es el que va adelante, Él es el primero, Él es el protos. De ahí viene la expresión prototipo, primero de muchos otros también en el castellano, ¿no?
Y también la segunda parte, la primera, recuerden que el griego se puede descomponer las palabras en raíces. La palabra compuesta acá, primogénito, es protótokos. Viene de protos, la primera raíz, noble, primero, principal, primeramente. Y la segunda raíz viene de la expresión ticto, la expresión ticto, que significa producir, que significa alumbrar, que significa dar a luz, nacer. Esta expresión ticto es muy interesante, porque dice la Escritura que Él es el primogénito, el primero, el delantero en nacer, en producir, en dar a luz, en alumbrar. ¿Qué significa esto? Él no es el primer ser creado porque Cristo es increado, o sea, Cristo es eterno, no fue creado. No es que el Padre lo creó a Cristo, ¿sí? El Padre y Cristo son uno. Es el uno Dios. ¿Qué significa esto? Que Cristo es el vientre de toda la creación. Para hablar de alumbramiento, de nacimiento. De alguna manera, el primogénito, el protótokos, es el vientre, lo podemos expresar de esta manera, de toda la creación de Dios. Todo lo que existe fue engendrado en Cristo. De Cristo estamos hechos. Todo lo que existe en materia del espíritu y en materia de la materia, propiamente dicha, salió de Él. De Él. ¿De qué material estamos hechos? De Cristo. Hay en Zacarías, esto es extraordinario, hay en Zacarías una expresión en donde hay una conversación con el sumo sacerdote, ya termino, con el sumo sacerdote Josué, Zacarías 3, creo que es, en donde hay una imagen de barro y ese representa a Josué. Pero luego es reemplazado por una imagen de piedra. Josué, sacerdote según la ley, sacerdote de la religión judía, y reemplazado por una piedra. La piedra, hablando de otra naturaleza, de otra existencia, de otro sacerdocio, de otro reino. Es una profecía mesiánica. El material con el que Cristo estaba hecho, el sacerdocio humano estaba hecho con material de barro, pero el sacerdocio eterno, el sacerdocio no levítico de Melquisedec, el sacerdocio eterno, estaba hecho de otra consistencia, de piedra, de roca. Mi pregunta, tomando esta explicación, esta figura, esta simbología del libro de Zacarías, es de qué material estás hecho vos. Nosotros no estamos hechos de barro. La existencia finita del hombre es barro, pero la existencia eterna de Dios en el hombre es piedra. El sacerdocio del reino está hecho de piedra. ¿Y cómo se llama esa piedra? Hoy sabemos lo que Zacarías no. Cristo es esa piedra. ¿De qué estamos hechos? De Cristo.
salimos de Él y somos en Él y existimos en Él y vamos a Él. Cristo es la materia espiritual y material de la que está hecho todo lo que existe. Solamente hay gente que lo sabe y gente que no lo sabe. Él es el primogénito de la creación. Cristo es el vientre de toda la creación. Mi hermano, no solo cómo tratás a tu semejante. Cuando el apóstol Pablo dice que la creación toda gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, del Hijo en el que somos, porque una de las funciones de Cristo es gobernar todo lo creado, para que todo lo creado cumpla su propósito. ¿Cómo nos relacionamos con la creación de Dios? Espiritual, pero también la natural. A ver, vos sos parte del gobierno que el dueño quiere ejercer sobre todo lo que Él puso en la tierra, sobre todo lo que existe. ¿Cómo te relacionás con su creación? Vos sos en el rey de esa creación. Pero estos son niveles de conciencia que solamente pueden ser alcanzados en Cristo, en plenitud, en la expresión de la vida del Cristo en el que somos y en el que existimos. Verso 17 es la explicación del porqué, es la explicación del final del verso 15, de que es el primogénito de toda creación. Dice, verso 16, perdón. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, o sea, las espirituales y las naturales, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Me encanta el paralelo con Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mi hermano está por ser el mediodía acá en Argentina, en nuestra tierra acá, norte de la provincia de Santa Fe. Tuvimos a varios hermanos de diferentes lugares, algunos de Perú, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Colombia, muchos de Argentina. Disfrutamos compartir con ustedes y algo muy importante, no me quiero olvidar, vamos a Argentina todavía para el Mundial. Nos sale nuestra naturaleza. Suscríbanse al canal de Cristo a Full, Comunidad Global, y vamos a interactuar desde ahí, edificándonos mutuamente. Mis hermanos, bienvenida Raquel. Sobre el final queda subido el material para que usted lo pueda disfrutar. Apenas pudimos dar partecito del material. La semana que viene vamos a entrar directamente con lo que él es, con un muy breve repaso de las generalidades de la carta a Colosenses, pero disfrutando de lo que es el conocimiento de su persona. Oramos esta mañana. Con estas dos verdades que repasamos, Cristo es lo que de Dios se puede ver en todo y Cristo es el vientre de toda la creación. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oro esta mañana, este mediodía, junto a mis hermanos, rogándote que la luz que encandila nuestra vida, que nos dirige en un mundo de oscuridad, Señor, hace que Cristo nazca desde nuestros corazones en una manifestación gloriosa sobre las personas que están a nuestro lado. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos poder vivir bajo la verdad y la realidad del amor, manifestando, Señor, al Cristo del que estamos hechos y el Cristo que nos une, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, mis hermanos.